Sean bienvenidos a la comunidad Arqueo Qatari, y estas son las noticias más destacadas del mundo de la arqueología y paleontología de la última semana que podría reescribir la historia. Nuevas pruebas procedentes del fondo de un lago de las remotas Islas Feroe, en el Atlántico Norte, indican que un grupo desconocido de humanos se asentó allí hacia el año 500 después de Cristo, unos 350 años antes que los vikingos, que hasta hace poco se consideraban los primeros habitantes humanos. Es posible que los colonos fueran celtas que cruzaron mares agitados e inexplorados desde lo que hoy son Escocia o Irlanda. Los nuevos hallazgos se publican en la revista Communication Source y Environment. Las Islas Feroe son un archipiélago pequeño y accidentado a medio camino entre Noruega e Islandia, a unas 200 millas al noroeste de Escocia. Los acantilados imponentes dominan las costas, azotado por fuertes vientos y un clima nublado. El paisaje rocoso es principalmente tundra. No hay evidencia de que los pueblos indígenas hayan vivido allí, por lo que es una de las pocas tierras del planeta que permaneció deshabitada hasta tiempos históricos. Excavaciones arqueológicas pasadas han indicado que los vikingos navegantes los alcanzaron por primera vez, alrededor del 850 después de Cristo, poco después de que desarrollaron la tecnología de navegación de larga distancia. El asentamiento puede haber formado un trampolín para el asentamiento vikingo de Islandia en 874, y su colonización de corta duración de Groenlandia, alrededor de 980. El nuevo estudio, dirigido por científicos del Observatorio Terrestre Lamont Doherty de la Universidad de Columbia, se basa en sedimentos de lagos que contienen señales de que las ovejas domésticas aparecieron repentinamente, alrededor de 500, mucho antes de la ocupación nórdica. Anteriormente, las islas no albergaban ningún mamífero, doméstico o de otro tipo. Las ovejas solo podían haber llegado con personas. El estudio no es el primero en afirmar que alguien más llegó primero, pero los investigadores dicen que resuelve el caso. Incluso algunos textos medievales sugieren que los monjes irlandeses llegaron a las islas hacia el año 500. Por ejemplo, se dice que San Brendan, un famoso y viajero irlandés de los primeros tiempos, cruzó el Atlántico con sus compañeros entre 512 y 530, y supuestamente encontró una tierra llamada la Isla de los Benditos. Sin embargo, la primera evidencia física de una ocupación temprana llegó con un estudio de 2013 en la revista Quaternary Science Reviews, que documentó 2 parches de turba quemada que contenían granos de cebada carbonizados encontrados bajo el suelo, de una casa larga vikinga en la isla feroesa de Sandoy. Los investigadores dataron los granos entre 300 y 500 años antes de los nórdicos. La cebada no se encontraba antes en la isla, así que alguien debió llevarla. Para muchos arqueólogos, esto constituía una prueba firme de la existencia de una población anterior a los vikingos. Sin embargo, otros querían ver algún tipo de corroboración antes de declarar el caso cerrado. Los investigadores del nuevo estudio emplearon un enfoque no arqueológico. En una pequeña embarcación, navegaron por un lago cercano a la aldea de Eyjolf, lugar de una antigua localidad vikinga en la isla de Eysturoy. En este lugar, dejaron caer al fondo tubos abiertos con peso para recoger los sedimentos de lodo que caían año tras año y se acumulaban a lo largo de milenios, formando un registro medioambiental a largo plazo. Los núcleos penetraron unos 3 metros, registrando unos 10.000 años de historia ambiental. Los científicos esperaban comprender mejor el clima de la época de la ocupación vikinga, pero se encontraron con una sorpresa. A partir de 51 centímetros de profundidad en los sedimentos, encontraron signos de que un gran número de ovejas había llegado de repente, probablemente en algún momento entre 492 y 512, pero posiblemente ya en 370. Los signos fueron reveladores. Fragmentos identificables de ADN de oveja y 2 tipos distintivos de lípidos producidos en los sistemas digestivos de las ovejas, llamados biomarcadores fecales. Una capa de ceniza depositada en una conocida erupción de un volcán islandés en el año 877 les ayudó a datar de forma fiable las secuencias de sedimentos que había debajo. Además, los estudios de ADN de los feroeses modernos demuestran que sus linajes paternos son principalmente escandinavos, mientras que sus linajes maternos son principalmente celtas.
Otras regiones del Atlántico Norte muestran esta asimetría. Se cree que los colonos vikingos trajeron consigo a novias celtas, pero las Islas Féroe presentan el mayor nivel de ascendencia celta materna, lo que sugiere la existencia de una población celta anterior a los vikingos. Un nuevo esqueleto fósil de una especie extinta de ave de China que vivió junto a los dinosaurios hace 120 millones de años conserva inesperadamente una lengua ósea casi tan larga como su cabeza. El cráneo está muy bien conservado, lo que demuestra que tenía un hocico relativamente corto y dientes pequeños, con huesos extremadamente largos y curvos para la lengua, llamado aparato yoides. Científicos del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados, IUVPP, de la Academia China de Ciencias y la Universidad de Texas en Austin han llamado a esta ave Brevirostroavis macroyoideus, que significa ave con hocico corto y lengua grande. Su descubrimiento fue publicado en Journal of Anatomy. De niños aprendemos rápidamente a sacar la lengua, pero la mayoría de los reptiles y aves no tienen lenguas grandes y musculosas como los humanos. Las aves, en cambio, tienen un conjunto de elementos en forma de varilla hechos de hueso y cartílago que comprenden el aparato yoides que se encuentra en el piso de la boca. En aves con lenguas más grandes, como patos y loros, usan la lengua para mover la comida en la boca, llevar la comida a la boca y ayudar a tragar la comida. Algunas aves de hoy, como los colibríes y los pájaros carpinteros, tienen una lengua huesuda tan larga o más larga que el cráneo. Este ave extinta de hocico corto y lengua grande es el primer ejemplo de un ave capaz de sacar la lengua. Por supuesto, esta característica hace que uno se pregunte por qué este pájaro sacaría la lengua. Los científicos plantearon la hipótesis de que el ave podría haber usado esta característica para atrapar insectos de la misma manera que los pájaros carpinteros vivos usan su lengua para sacar insectos de los agujeros en la corteza, la madera y las ramas de los árboles. Alternativamente, el ave podría haberse estado alimentando de polen o líquidos similares al néctar de las plantas del bosque donde vivía. No se encontraron contenidos estomacales con este esqueleto. Esta ave de hocico corto y lengua grande es parte de un grupo extinto de aves llamadas enantiornitinas o aves opuestas. Fueron el grupo de aves más exitoso durante el período Cretácico, hace entre 66 y 145 millones de años, con fósiles encontrados en todo el mundo. Los cazadores-recolectores neandertales hicieron que los ecosistemas cambiaran hace 125.000 años. Esta es la conclusión de un estudio interdisciplinario realizado por arqueólogos de la Universidad de Leiden en colaboración con otros investigadores. Los neandertales usaron el fuego para mantener el paisaje abierto y, por lo tanto, tuvieron un gran impacto en su entorno local. El estudio se ha publicado en la revista Science Advances. Los arqueólogos llevan mucho tiempo haciéndose preguntas sobre el carácter y la profundidad temporal de la intervención humana en los ecosistemas de nuestro planeta. Cada vez vemos más señales muy tempranas y generalmente débiles de este hecho, dice Will Roy Bruex, profesor de arqueología en la Universidad de Leiden. Estos signos demostraron ser mucho más fuertes en una investigación llevada a cabo en una cantera de lignito, cerca de Halle, en Alemania. La investigación arqueológica realizada en esta cantera de Neumarkt Nord en las últimas décadas, junto con una gran cantidad de datos obtenidos sobre el medio ambiente prehistórico, han aportado abundantes rastros sobre las actividades de los neandertales. Entre otras cosas, hemos encontrado los restos de cientos de animales sacrificados, rodeados de numerosas herramientas de piedra y una gran cantidad de restos de carbón. Los rastros de la actividad de los neandertales se hallaron en lo que hace 125.000 años era una zona de bosque donde vivían no solo caballos, ciervos y ganado vacuno, sino también elefantes, leones y hienas. Este bosque caducifolio mixto se extendía desde los Países Bajos hasta Polonia. En varios lugares de la zona había lagos, y en los bordes de algunos de ellos se han encontrado vestigios de los neandertales, explica Roe Bruex. En el momento en que estos neandertales aparecieron allí, el bosque cerrado dio paso a grandes espacios abiertos, en parte debido al fuego. La investigación comparada, realizada por la profesora de paleobotánica de la Universidad de Leiden, Corey Backels, ha demostrado que en lagos similares de la zona, donde deambulaban los mismos animales, pero donde no hay rastros de los neandertales,
la densa vegetación forestal se mantuvo prácticamente intacta. Hasta ahora, en general, se pensaba que fue solo cuando los humanos modernos, Homo sapiens, se dedicaron a la agricultura, hace unos 10.000 años, que se comenzó a dar forma al entorno, por ejemplo, cortando árboles para crear campos de cultivo. Pero muchos arqueólogos creen que este fenómeno tuvo sus inicios mucho antes y a menor escala, y, según Roy Bruex, la zona de Neumarkt North es el primer ejemplo de tal intervención. Los nuevos hallazgos de la investigación no solo son importantes para la arqueología, dice Roy Bruex, sino también, por ejemplo, para las disciplinas involucradas en la restauración de la naturaleza. También añade algo al espectro del comportamiento de los primeros cazadores-recolectores. No eran simplemente hippies primitivos, que vagaban por el paisaje recogiendo frutas aquí y cazando animales allá. Ellos ayudaron a dar forma a su paisaje, señaló. Los dinosaurios terópodos evolucionaron con mandíbulas más robustas a lo largo del tiempo, lo que les permitió consumir alimentos más duros, revela un nuevo estudio. Los investigadores utilizaron la modelización digital y la simulación por ordenador para descubrir una tendencia común de fortalecimiento de la mandíbula en los terópodos, la ampliación de la parte trasera de la mandíbula en todos los grupos, así como la evolución de una mandíbula invertida en los carnívoros y una mandíbula invertida en los herbívoros. El estudio se ha publicado en la revista Current Biology. Los hallazgos han revelado que el análisis biomecánico demuestra que estos cambios de forma hacían que las mandíbulas fueran mecánicamente más estables al morder, lo que minimizaba la posibilidad de fractura del hueso. El equipo internacional, dirigido por científicos de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, creó modelos digitales de más de 40 mandíbulas inferiores de 5 grupos diferentes de dinosaurios terópodos, incluidos carnívoros típicos como el tiranosaurio y el velociraptor, y herbívoros menos conocidos como los ornitomimosaurios, los tericinosaurios y los oviraptorosaurios. Sion Baisum Ma, investigador de la Universidad de Birmingham, que dirigió el estudio, apunta que, aunque los dinosaurios terópodos siempre son representados como temibles depredadores en la cultura popular, en realidad son muy diversos en cuanto a sus dietas. Es interesante observar que las mandíbulas se han fortalecido estructuralmente con el tiempo, tanto en los carnívoros como en los herbívoros. Esto les da la capacidad de explotar una gama más amplia de alimentos, resalta. Los dinosaurios terópodos sufrieron cambios dietéticos extremos durante su historia evolutiva de 165 millones de años, prosigue. Comenzaron siendo carnívoros, y más tarde evolucionaron hacia carnívoros más especializados, omnívoros y herbívoros. Estudiar cómo cambió su mecánica de alimentación es clave para entender las transiciones dietéticas también en otros animales vertebrados. Por ejemplo, en carnívoros como los tiranosauroides, una forma temprana como Wanlong tenía una mandíbula relativamente delgada y recta. Pero las formas posteriores, como el Tarbosaurus y el Tyrannosaurus, desarrollaron mandíbulas más profundas con la parte delantera doblada hacia arriba, lo que aumenta la fuerza de la mandíbula. Tener una mandíbula reforzada es especialmente importante para los terópodos herbívoros, ya que sus mandíbulas experimentan un estrés considerable por el corte repetitivo de plantas. Herbívoros como el Erlikosaurus y el Caudipteryx tienen mandíbulas extremadamente curvadas hacia abajo que podrían ayudar a disipar esa tensión.